El señor secretario dará lectura a la cuenta. Presidente, se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios que responde nuestro oficio 691 informa y remite la nómina mensual de cada una de las regiones del país donde consta la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la Ley 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Carta de la socia de Loira Abogados, señora Cristina Romero de Alba, por la cual solicita exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley que regula el desarrollo de plataformas de apuesta en línea, boletín 14.836 y 838, perdón, y carta del presidente del Comité Olímpico de Chile, señor Miguel Ángel Mujica, mediante la cual solicita exponer ante la misma comisión respecto al mismo proyecto. Esa es toda la cuenta y estamos esperando un reemplazo de la diputada, del diputado Calixto, que será reemplazado por la diputada Joana Pérez, que esté bien en camino. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra por la cuenta. Se ofrece la palabra por la cuenta. Se ofrece palabra en varios. Diputada Joana Pérez. Bueno, saludar a los integrantes de esta comisión, a usted, presidente, y dar la excusa del diputado Calixto, que se encuentra en la Comisión Constitución, en el acuerdo constituyente, así que ha estado ahí, por eso vengo a reemplazarle. Y en ese contexto también que hemos estado conversando dentro de nuestro espacio acá, es justamente hablar de una situación que hemos venido siguiendo junto al Ministro de Economía, Hacienda, se vio en la discusión de la ley de presupuesto, a propósito de los apoyos económicos que ha hecho el propio gobierno en ayuda de las empresas que han ido quebrando. Yo sé que esta comisión algo ha ido abordando, ya lo que se hizo con Claro Vicuña a través del MOP y otras empresas, y que ha sido muy, yo no sé, no diría oportuno, porque hay empresas que se han afectado mucho, pero que a las que están hoy día se le está apoyando. Se habló en un minuto que esto podía ser vía ley, pero finalmente se decidió que fuera por decretos, ¿ya? Desde Hacienda. Y eso ha ido funcionando en algunos casos, pero creo que también se está rompiendo un principio que es discriminatorio, ¿ya? Y que pudiera incluso alegarse también en inconstitucionalidad en eso. ¿Por qué? Porque a las mismas personas, prestadores de servicios a distintas empresas, como lo han hecho ver la Asociación de Gobernadores Regionales, a los gobiernos regionales no se les ha permitido dar a ningún tipo de acompañamiento o apoyo, y muchas empresas, pymes, están quebrando, así lo ha dicho la Cámara Chilena de Construcción, la Asociación de Gobernadores, porque al gobierno regional, al no ser ejecutor de estas obras, sino que hace convenios mandato con municipios a través del FNR, no hay instrumento que todavía el Ejecutivo haya podido entregar. Llevamos meses buscando soluciones, pero el propio Ministro de Economía y la Directora de Presupuesto con el Ministro de Hacienda también se comprometieron a revisar. Sé que hay voluntades, pero hoy día no se ha buscado el instrumento y está muy lento. Vamos a llegar a febrero, el receso, a marzo, y muchas empresas en cada región van a morir, pero eso no es todo, los empleos, y con esto termino, sino que son las obras que se van a paralizar por parte del Estado y que obviamente va a salir más caro retomar. Me refiero, por ejemplo, a un mercado, a un estadio, a obras que han sido relevantes, que se piden por los municipios. Ya, esto es una situación que el gobierno sabe, pero lamentablemente no se ha podido ser oportuno y eficaz en la solución. Por eso me gustaría que esta comisión pudiera probablemente invitar brevemente al ministro, probablemente también a la directora de presupuesto, para que nos entreguen una propuesta. Sé que ellos tienen la voluntad, pero todavía no tenemos la solución. He dicho, presidente, disculpe que me extendiera. No, gracias, diputada. Secretario, podemos ver si accedemos a la solicitud. ¿Están de acuerdo en acceder que nos faculten a la solicitud, usted, diputada Sofía Cid? Es que hubo una sesión especial al respecto. Quisiera agregar algo a lo que dijo la diputada Joana Pérez.
lo que ella dice es totalmente cierto y muy complejo, porque así como en su región, en varias regiones, el mismo problema, en la región de Atacama, todas las obras que han sido entregadas y financiadas a través del FNDR, muchas están quedando abandonadas, dado que los empresarios prefieren, obviamente, frente a seguir perdiendo recursos, ejecutar la parte de garantía. Ay, no, perdón. Ya, entendemos, Sofía. A ver, vamos a buscar el mejor momento para invitar al ministro, pero también me gustaría, no solo a la DIPRES, sino que también a la Asociación de Gobernadores y la Asociación de Alcaldes, para que efectivamente podamos ver cuál es el panorama completo, digamos, de tanto las inversiones que están haciendo en las municipalidades, con las plata del gobierno regional y por qué, dónde están los temas para que lo vea el gobierno y podamos nosotros hacer un puente en eso. Vamos a ver con el secretario cuál es el mejor momento, diputado. Que se le faculte a usted, señor presidente. Estoy facultado, no se preocupe. No, tienen que acordar la No, le facultan para buscar el mejor momento para buscar Ok, gracias. Precisemos el objeto para que se Sí, sepa. no, el objeto es invitar, ¿cierto?, a la Asociación de Municipios, a la Asociación de Gobernadores Regionales, porque hay muchas obras que están quedando abandonadas en eso y el gobierno había prometido también ayudar a los municipios y a gobernaciones para poder inyectarle para que no haya desempleo y pueda haber generación de obras. Entonces queremos hacer de puente para ver cómo en el 2023 esto se hace carne, digamos. Ese es el punto. Bien, sí. Quiero ser clara también porque aquí ha estado la diputada Morales, la diputada Sofía Cid, es la bancada transversal de centralización, ¿ya? Pero como los horarios que tenemos no podemos ser tan efectivos, decir que el gobierno ha buscado algunas soluciones en proyectos nuevos, pero el problema se presenta, al igual que el MOP, en proyectos que están en ejecución. Correcto. Me refiero, por ejemplo, en ejecución con convenio, con boleta, ¿cómo se dice esto?, con estado de pago. Por ejemplo, al año 2021, en octubre, creo que el mismo piden los gobernadores, la misma fecha de corte que hizo el MOP, ¿ya? O sea, homologar los instrumentos. Ellos tienen un polinomio, ellos tienen fórmulas, y la idea es homologarlo y buscar ese espacio, ¿ya? Eso es, claro, disculpe. Sí, el tema es, vamos a buscar la fecha efectiva para ver esto. Bien, diputada, entonces le dejo la palabra porque vamos a comenzar con la discusión de su proyecto. Joana Pérez, Camila Musante, los diputados Erika Edo, Héctor Barría, Alejandro Bernales, Miguel Ángel Calixto, Felipe Camaño, Daniel Manucheri, Rubén Ollarzo y Jorge Zafirio, que modifica el Código de Comercio en materia de costos máximos y reajustabilidad de las primas de seguro automotriz. ¿Nos puede dar el briefing completo del proyecto? Y después, en la próxima, vamos a invitar, ¿cierto?, a tener invitados para este tema. Y en segundo lugar, vamos a seguir con la discusión del proyecto de ley que regula plataformas online, donde ya tenemos invitados que están también esperando. Diputada. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer a la Comisión de Economía. Llegó su reemplazo. Muy bien, gracias. A usted, presidente, a la Secretaría y, por cierto, a los diputados y diputadas anteriormente. Yo nunca he sido parte de esta comisión, pero hemos sacado proyectos de ley importantes, como la ley anticorte de servicios básicos, que trabajamos también con el diputado Barrera, con el diputado Naranjo en su minuto también, la mixta de tarjetas de crédito. Entonces creo que hemos hecho un buen aporte. Y hoy día hemos traído un proyecto donde hay varios autores también de esta comisión, bastante transversal por lo demás, porque se hace cargo también de hoy día un abuso que genera el mercado y que no hay regulación para ello y que genera hoy día la industria de seguros automotriz. Por ejemplo, este proyecto lo que en el fondo busca es modificar el artículo 527 en materia del Código de Comercio. La prima, por ejemplo, que señala, la prima que corresponde a los seguros automotrices nuevos no podrá en ningún caso exceder del 1% del valor comercial del vehículo asegurado de conformidad a los antecedentes aportados por el contratante. ¿Qué sucede hoy día? Un vehículo, por ejemplo, que cuesta X cantidad de recursos, de plata, después pasa el tiempo y se va depreciando, pero la prima va subiendo, ¿ya? Entonces un poco se le está cargando una situación que ocurre en algunas ciudades y que cada día se hace más
expuestos, ¿cierto?, en materia de seguridad a los, en el fondo, a los consumidores, pero esto se da a todo nivel y no se hace discriminación, por ejemplo, del territorio, porque una persona en Magallanes es bien distinto a una persona en Santiago, pero los costos y las primas están subiendo de manera exorbitante y a veces hasta 300%. Entonces, esto es algo que además la prensa lo ha mostrado porque hay mucha disconformidad de parte de los consumidores, ¿ya? Entonces, por eso hemos creído que es necesario al menos instalar para poder regular de alguna manera. Luego, entonces hemos dicho que ninguna prima puede ser superior al 1% del valor comercial del vehículo asegurado. Y respecto a las primas que corresponde ir renovando, que estas no pueden ajustarse en un máximo de un 5% del valor comercial del vehículo asegurado, como límite máximo. Ya también presenta un artículo transitorio que dice que los contratos de seguros vehiculares que a la fecha de la publicación de la presente ley no se ajusten a los límites consagrados en la presente, deberán readecuar los valores en concordancia del presente texto normativo sin afectar de manera alguna el valor del deducible pactado entre las partes. Y que modifica, ya decíamos, el Código de Comercio, donde agregase en el artículo 527, inciso tercero y cuartos nuevos, el cual establece que el valor nuevo de las primas no podrá exceder el 1%, ya lo dijimos, del valor comercial del vehículo asegurado, y las renovaciones hasta un máximo de un 5% del valor comercial. Y en el artículo transitorio determina que los contratos vigentes deberán modificarse en virtud del presente artículo. Por ejemplo, y un vehículo cuyo valor comercial es de 10 millones de pesos, la prima de seguros correspondería a 100.000 pesos. Uno de los fines del proyecto es fijar criterios objetivos en la determinación del valor de la prima, eliminando las arbitrariedades en que puede incurrir la aseguradora al momento de fijar los montos de seguro. Como le digo, este ha sido un proyecto bastante valorado por la ciudadanía. Hemos sido contactados por distintas fuentes, medios, en fin, y este es un proyecto presentado el año pasado, se puso en tabla en su momento, pero después no pudimos seguir analizando. El expresidente tenía la intención, pero tenía mucha urgencia esta comisión. Por lo tanto, este no es un proyecto nuevo, sino que ya fue presentado hace meses y esta comisión lo alcanzó a poner una vez en tabla y después se paralizó el trámite de este proyecto. ¿Hubieron invitados ahí? No, en ese minuto, entiendo, no se alcanzaron a generar invitados, pero para eso hoy día yo valoro que se haya puesto en tabla y que ustedes puedan tomar la mejor definición, escuchar las partes. Esto siempre se puede mejorar, se puede escuchar también incluso a los afectados y, por cierto, también a la industria, pero la idea es poner el tema en el tapete para poder justamente llegar a una regulación en la materia. Correcto. Son dos sugerencias. Una, si usted nos pudiera ayudar con invitados sobre este tema. Y lo segundo, secretario, si podemos enviar el proyecto a la biblioteca que nos haga un comparado de lo que, del tema comparado de los pros y los contras. Y aprovecho de pedir que la biblioteca esté siempre presente acá con nosotros en cada una de las reuniones. Creo que sería bueno formalizarlo. ¿Tomamos el acuerdo de que la biblioteca esté todo siempre presente con nosotros? Gracias. No, sí, la disponibilidad es que tiene que ser un tema formal. Sí, efectivamente lo pedimos porque es importante. La biblioteca tiene muy buenas personas que saben mucho, si no buscan la información y colaboran mucho. Entonces, lo vamos a ocupar. Diputada. Gracias, presidente. Saludar a las diputadas y diputados presentes. Por su intermedio, presidente, dentro de los invitados, propongo que se invite a la CONADECUS. CONADECUS y ODECUS, que son los históricos. CONADECUS y sí. ODECUS, justamente. ¿El proyecto de la diputada ya? De la diputada ya. Diputada, ellos conocen este proyecto, hemos estado en algunos espacios de análisis, así que creo que está súper bien. Sí. Perdón. Diputado de la carrera tienen la palabra y después don Cristian Matiz. Quería preguntarle a la colega Ivana, teoría económica, que esto se llama fijación de precios, y las fijaciones de precios traen montones de imperfecciones. En el caso de los seguros, el temor que yo tengo, y lo quiero hacer justo con una pregunta, es que nadie está obligado a asegurar, y por lo tanto, si el precio fijado es mayor que el costo de la siniestralidad, nos vamos a quedar sin seguros de auto. Y la otra pregunta era, ¿por qué fijarle el 1%
de la tasación y no fijarle un 0,5%. Nos convendría mucho más a todos los consumidores un medio que un 1%. Repitiendo que no creo en la fijación de precios, creo en la competencia. Creo que en el mercado hay suficiente competencia como para que las primas se mantengan dentro de un rango competitivo, a menos que no hubiera competencia. Entonces eso es lo que creo que a lo mejor la Biblioteca del Congreso nos podría ayudar a dilucidar eso, y yo pediría citar al presidente de la Asociación de Aseguradores, presidente, para que nos expliquen cómo afecta esto el tema de los precios y los riesgos, porque en el fondo si el riesgo y la siniestralidad es mayor que el precio fijado, no va a haber seguro. Y la pregunta para Joana, diputada, con todo cariño, ¿por qué no le fijamos la mitad? Porque a todos nos gustaría ahorrar en el seguro. Gracias, diputado. Sí, sobre el tema de la biblioteca van a hacer ese estudio. Diputado Matheson y después la diputada. Gracias, presidente. Yo revisé con anticipación este proyecto y tengo ciertas aprensiones. Primero, yo creo que los precios de los seguros los regula el mercado. De hecho, en Chile no hay 2 ni 3 empresas de seguros funcionando, sino que hay más de 12. Y yo tengo una experiencia reciente. Aseguré un vehículo y una compañía de seguros me cobraba 36 UF y otra me cobraba 26. O sea, quiere decir que hay competencia entre las compañías de seguros. Es muy difícil que exista colusión por la cantidad de empresas que hay en el mercado. Y por otra parte, unas consultas por su intermedio a la colega y a la diputada Joana. Ahí se especifica una prima del 1%, no dice si es mensual o anual. Igual que la prima que se especifica del 5% para contratos vigentes. Si se habla de una prima anual del 1%, yo le aseguro que ninguna compañía le va a asegurar el vehículo. Un vehículo que cueste 20 millones de pesos va a significar que la prima va a costar 200.000 pesos y cualquier choque que pueda tener el vehículo, abollón o lo que sea, o rayón de pintura, va a costar mucho más que eso. Entonces, como decía el diputado de la carrera, van a quedar muchos vehículos que no van a ser de interés de las compañías asegurarlo. Vuelvo a insistir, yo creo que con la cantidad de compañías de seguro que hay, que están funcionando en el mercado, yo creo que los precios los regula el mercado en el fondo. Gracias. Gracias, diputado. Diputada Joana Pérez. Bueno, diputado, yo creo que efectivamente este es un proyecto que si fue presentado fue porque hoy día se está generando un abuso, una póliza, cierto, prima mensual que cuesta hoy día, o que costaba hace 3 años 70.000 pesos, hoy día por la misma hasta 300.000 pesos hemos visto valores, y creo que al menos se instala la discusión. Yo creo que es un trabajo también del desarrollo de esta instancia el que ustedes puedan fijar una prima. Nosotros hemos fijado un 1% porque tampoco queremos matar la industria, ¿ya? Lo que queremos es que se regule, ¿ya? Y probablemente a lo mejor van a variar los valores, pero creo que es bueno también tener, en un libre mercado, también tener algunos parámetros, ¿ya? Al menos para aquello, porque de lo contrario nadie quiere hoy día afectar a la industria, pero creo que se está generando un abuso. Los medios han mostrado incluso de ciertas marcas, casi son como las específicas donde se ponen, y hay algunos estudios de investigación sobre la materia. Por eso es importante que venga la CONADECUS, porque ha estado en este trabajo. Este proyecto no es un proyecto que no tiene un trabajo también detrás, sino que se hace sobre un requerimiento ciudadano, pero esta comisión está plena en poder decidir los invitados, pero además, por ejemplo, si el diputado de la carrera estima, poder presentar indicación para bajarlo. Este es nuestro proyecto sobre la base de no perder la industria y tratar de regular de alguna manera hoy día los posibles abusos que se están generando. Gracias, diputada. No solo, presidente, saber si quedó ahí consignada la solicitud de que también comparezca el director del CERNAC. Sí, porque, o sea, que venga el director del CERNAC para que nos informe si ha recibido algún tipo de denuncia sobre este caso, respecto de estos casos. ¿Me parece?
que motivaron también Sí. la presentación de este proyecto. Sí, pero de ley. no nos llenemos porque si no, vamos a seguir con 2 proyectos, por lo menos vamos O a seguir. sea, Entonces, a claro, Dios te estimará cuándo Sí, menos, correcto. para que quede consignado. Gracias. sí, Sí, gracias. Asociación de aseguradores. de Eso. todas maneras, la No, pero asociación de hay aseguradores. que acordarlo expresamente. Porque Sí, la Sí. asociación de aseguradores de todas maneras. Y con ABECO yo dejo. A ver, claro. Gracias. Sí, diputado Matezón. ¿Y sería posible invitar a la Fiscalía Nacional Económica? Para ver el tema de la Mercado y fijación de fijación de precios, mercado, si hay monopolio, eso dice. Sí, correcto. Sí, también. Hagámoslo. A toda esta gente. Sí, perfecto. Ahí 5. Ahí vemos se nos va el mes. Bien, gracias, diputada, por su aporte. Bien, entonces pasamos al segundo punto. Continuamos con la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje del presidente de la República que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, boletín número 14-838-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para conocer la opinión sobre esta iniciativa legal se encuentra invitado a la Secretaría de Hacienda, ¿no? Ya. La superintendente de casinos de juego, señor tampoco, quien concurre junto al director jurídica, y el señor Ajenco, y la presidenta del directorio de Pollas Chilena de Beneficencia, señora Macarena Carballo, junto al gerente general, señor Edmundo Dupré. Adelante, por favor. Pueden sentarse ambos, acá. Al lado del diputado Barrera. Buenas tardes. Ya, señora Macarena, tiene la palabra. O don Edmundo, no sé, ustedes dirán quién va a comenzar. El negro, ahí. Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Macarena Carballo y yo soy presidenta del directorio de la Pollas Chilena de Beneficencia, empresa pública creada por ley hace más de 84 años. Y me acompaña el gerente general de la empresa, don Edmundo Dupré. Ah, está. Adelante. Como quiera, Claudia. Como quiera. Ahí, el diputado Barrera se sienta aquí a mi derecha. A la izquierda, a mi izquierda, por eso le estaba bromeando. Hola, Subse. ¿Bien y tú? Bien. Qué bueno. Hola de nuevo. Bienvenida. Señora Macarena, Sí. micrófono suyo. Ay, muchas gracias. Yo la sigo desde acá, así que no... ¿quién la va manejando? La Carito. Ya. Carolina. Carolina. Gracias. Bueno, nosotros traemos una presentación que está ahí exhibida, pero quiero partir señalando, presidente, por su intermedio a la comisión, que como ustedes saben, la empresa pública que represento, que es la Pollas Chilena de Beneficencia, es una empresa que fue creada por el Estado de Chile por allá por el año 1934, a través de una ley por medio de la cual se establece una concesión para que se realice juego por parte de una empresa del Estado. Esto a raíz de una discusión parlamentaria importante que se generó en su momento en términos de ver si se regulaba o no se regulaba aquello que estaba existiendo y que existía desde hace mucho tiempo y que hasta el día de hoy existe, por eso estamos hoy día sentados aquí, que tiene que ver con el juego, con ese vicio o esa... porque claro, finalmente la ley, el Código Penal y el Código Civil en nuestro país hoy el día de hoy establece que el juego es ilícito, salvo en aquellas instancias o si es provisto por aquellas instituciones que tienen permitido por ley proveer juego. Y esas instituciones que están permitidas por ley de proveer juego son hoy día 4.
la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción, los hipódromos y los casinos de juego que están regulados en la propia Ley de Casinos de 1995, y previo a ello existían también casinos regulados en leyes anteriores, como era el casino de Viña del Mar, y etcétera. Pero bueno, estos son los 4 mercados que por ley tienen permitido proveer juego en nuestro país. Cualquier otra institución, empresa u organismo que provea juego es ilegal. Y de aquello creo, porque así lo hemos escuchado también en las distintas intervenciones que han habido de personas que me antecedieron en la participación en esta comisión, ha quedado así establecido, pues como se dijo, es un delito penal que está estipulado en el Código Penal de nuestro país, y también es juego ilícito porque está establecido así en el Código Civil chileno, salvo aquellos que, como lo dije, sea provisto por las empresas que están permitidas por ley entregarlo. Y entonces ese es el contexto, finalmente, en el que nos encontramos frente a la presentación de este proyecto de ley, a raíz de que comienza a proliferar, ya en el año 2018-2017, empresas que entregaban juego online, a raíz de que ha existido, con la globalización, han existido empresas en el extranjero que se dedican a este tipo de plataformas de entrega de juego online, que ingresaron en nuestro país importantemente en el último tiempo y más drásticamente durante la pandemia. Y nosotros lo hemos visto de esa manera, no solo en el efecto que ha tenido en la recaudación que tiene la empresa Polla Chilena, la recaudación por impuesto que hace, sino porque hemos tenido, a raíz de distintos estudios que hemos realizado con la Corporación de Juego Responsable, que es una corporación que se crea en el alero de la Polla Chilena de Beneficencia con el resto de los proveedores de juego, específicamente con los casinos, donde generamos esta Corporación de Juego Responsable precisamente porque entendemos que es una cuestión de salud mental también y de salud de la población que se debe resguardar, precaver y que tenemos que tener un cierto control. Y tanto control ha existido que se vienen realizando estudios de prevalencia de juego problemático desde el año 2015-2016 con una encuesta que es de aplicación universal, no es un formato innovación chilena, sino que es una encuesta que se ha desarrollado en distintos países del mundo, que nosotros aplicamos acá en Chile. Y lo que demostró esa encuesta, que se le entregaron los resultados a principios del año 2022, es que la prevalencia del juego, sobre todo en mujeres entre 18 y 34 años, ha aumentado exponencialmente en los últimos 2 años. Y entonces, claro, hay que también discutir respecto de la prevalencia del juego problemático y todo lo que ello conlleva en términos del costo que va a tener para el fisco, para el Estado de Chile, recuperar a estas personas que son ludópatas, que es una enfermedad, al igual que el alcoholismo y la drogadicción, en que luego el Estado se va a tener que hacer cargo de ellos para poder recuperarlos, sanarlos y eventualmente también no solo a ellos, sino que a sus familias, con los efectos, porque esto es un efecto en cadena, un efecto dominó, que trae el que finalmente una persona en una familia caiga en la ludopatía, genera un trastorno para todo el círculo familiar y no solo para el ludópata. Por eso también incluso la ley prohíbe a los funcionarios públicos jugar, porque efectivamente eso provoca esta enfermedad que es la ludopatía, con los efectos nocivos que aquello puede traer. Además de ello, nosotros entendemos y vemos que puede tener efectos nocivos también por la eventualidad de que exista algún tipo de comercio ilegal, que hoy día lo hay, a raíz de que esto es un comercio ilegal que están produciendo estas plataformas que existen hoy día, porque el Internet es globalizado y lamentablemente en Chile impera el principio de neutralidad en nuestra institucionalidad. Por lo tanto, cuando nosotros hemos solicitado, que lo hemos hecho, presidente, hemos solicitado a la Subsecretaría de Telecomunicaciones que bloquee ciertos sitios de apuestas de juego, nos señalan que no lo pueden hacer a raíz de que no tienen las facultades legales para poder hacerlo, porque es ilegal, pero no lo pueden bloquear. Sí lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso de pornografía infantil, porque hay una ley expresa que les permite y les obliga a la superintendencia el bloqueo de estas plataformas. Pero en el caso del juego, que es ilegal, que así está establecido en nuestra legislación, no tienen facultades para hacerlo, salvo que un usuario solicite el bloqueo
particular de la plataforma en su IP, pero no lo pueden hacer de manera masiva ni de manera global. Entonces, bueno, la Superintendencia, la Super de Telecomunicaciones nos ha manifestado que ellos no lo pueden hacer de esa manera porque no tendrían las facultades legales para hacerlo. Por otro lado, también la Superintendencia de Casino también ha señalado que ellos no pueden bloquear o fiscalizar o supervigilar a las plataformas ilegales porque no tienen facultades en su ley, lo que es real porque ellos tienen las facultades para fiscalizar solo aquellas instituciones, a los casinos que están creados y autorizados por una ley en Chile y en un determinado territorio. Ergo, tenemos un problema de quién fiscaliza o quién y cómo se regula. Entonces, desde ahí, para nosotros como Polla, presidente, como lo dejé entrever, esta empresa recauda anualmente aproximadamente 100 millones de dólares. Parte de completa esa recaudación se va al fisco, porque esta es una empresa que es una sociedad anónima, pero que el 99% es el socio, el dueño, la Corfo, y el 1% es el Ministerio de Hacienda. Ergo, es una empresa pública que tributa para el Estado. 100% todo lo que recauda va al fisco de Chile. Y parte importante también de lo que recauda esta empresa pública va al Instituto Nacional del Deporte. Solo hoy día, me comentaba mi gerente, hicimos la última transferencia que se le hace al Instituto Nacional del Deporte mensualmente y lo que le entregamos al IND de manera directa fueron 18.400 millones el año 2022. Y esto quiero señalarlo porque es importante para que sus señorías sepan que esta institución, por ley, está obligada a entregarle un determinado monto al Instituto Nacional del Deporte, quien es el encargado de fomentar el deporte en nuestro país, que yo entiendo ha habido algunas intervenciones de algunos parlamentarios. Si no me equivoco, el diputado Bernales, la sesión pasada, manifestó su preocupación y poder hacer hincapié en que se le entregue fondos a las federaciones, al COT o al Instituto Nacional del Deporte para poder fomentar la actividad deportiva en nuestro país, que me parece importantísimo, pero es importante señalar por eso mismo que ya la Polla chilena le entrega al IND solo, como insisto, este año recién pasado, 2022, 18.400 millones, pero en promedio ha sido algo así como 16.000 millones de pesos. Entonces, tenemos también allí un tema en que, y además, señalar, presidente, por su intermedio, al resto de los diputados, que haciéndole honor a su apellido, que es Polla Chilena de Beneficencia, esta empresa pública también le entrega aportes a 11 instituciones de beneficencia, entre ellos Bomberos, la Cruz Roja, Cuanil y otras más. La última que ingresó fue el bote salvavidas de Valparaíso, que ingresó hace 2 o 3 años atrás, en que también se le entregan aportes directos de esta recaudación, porque así lo tenemos establecido por nuestra propia ley. Entonces, cuando entramos ya a lo que tiene que ver con este proyecto y la irrupción de las casas de apuesta, que de una u otra manera también se vieron expuestas con la discusión que hubo en la Comisión de Deporte respecto de la moción parlamentaria que se estableció para prohibir la publicidad de estas casas de apuesta en los equipos de fútbol. Bueno, allí también tenemos un efecto que nosotros entendemos nocivo, porque en definitiva lo que se está haciendo hoy día por algunas instituciones deportivas es que están siendo patrocinadas o auspiciadas por entidades que son ilegales en nuestro país, porque estas instituciones, al no estar reguladas en Chile, al proveer un juego que es ilícito, lo que están haciendo es entregar dinero que viene de una actividad que es ilícita. Y bueno, entonces tenemos el tema de lo que va eventualmente ocurrir con este proyecto de ley, y aquí me voy un poco a la presentación, perdón que me haya ido a una especie de introducción a nuestra problemática como empresa, pero creo que era importante dejar establecido estas cosas que les acabo de mencionar. Y entonces tenemos ya cosas que yo ya he mencionado
entre ellas el tema de la recaudación que se señala en este proyecto de ley, que tendría a través del reconocimiento o la regulación de las plataformas online, insisto, ilegales hoy día en nuestro país, sería de aproximadamente 50 millones de dólares anuales. Bueno, ya se lo dije, presidente, Polla hoy día recauda 100 millones de dólares anuales que se lo entrega directamente al fisco. Tenemos en el segundo punto lo que acabo de señalar respecto del juego problemático y todo lo que, lo nocivo que podría resultar y que está resultando ya la proliferación y el descontrol de estas plataformas, que sobre pretexto de, por ejemplo, fomentar o auspiciar una actividad deportiva, presidente, a lo mejor no es bueno que lo diga, pero si uno se mete en estas plataformas para jugar, uno inmediatamente tiene un link y te deriva a un casino online. Y ese casino online lo que hace es incentivar el juego a esa persona. Y claro, si la persona le dan un bono, por ejemplo, de 100.000 pesos, que solo lo puede gastar en ese casino en juego, para luego le va generando el vicio y la adicción. Y eso es lo que finalmente genera el problema de la recaudación que tienen estas empresas ilegales que no tienen domicilio en Chile, y que por lo tanto no tributan en Chile, y que por lo tanto no sabemos dónde están domiciliadas, suponemos, pero no sabemos dónde están domiciliadas, pero ellos han dicho públicamente, además, porque han hecho distintas entrevistas, sobre todo en medios de comunicación que tienen que ver con el área deportiva, han dicho y señalado que ellos están constituidos en Chile, que han formado una corporación, pero la verdad que si uno busca, no encuentra. Y lo que sí encuentra es que tenemos que estas empresas se están haciendo de base de datos de jugadores chilenos o de la población chilena que inocentemente se mete, incentivado por el Mundial de Fútbol, por ejemplo, que pasó hace pocas semanas atrás, incentivado con el Mundial de Fútbol, se meten en estas páginas y juegan pronóstico deportivo, que dicho sea de paso, el pronóstico deportivo en Chile está entregado en concesión exclusiva a la empresa que represento, es decir, la Polla Chilena de Beneficencia. Y nosotros hoy día, lamentablemente, tenemos un problema legal como empresa en que tenemos una limitación de poder competir con ellos en términos de que la ley nos establece un límite de monto de premio que podemos entregar, que es lo que se conoce como el payout. Y entonces, como nosotros tenemos un límite legal, no podemos entregar un premio superior y competir con lo que es absurdo, tampoco queremos competir con ellos, pero si nos ponemos en esta realidad real, virtual que existe, competir con estas empresas ilegales, ellos hoy día entregan un premio del 90% en castellano. Si yo juego 100, yo puedo entregar como Polla 45 pesos de premio, pero los ilegales pueden entregar y lo hacen hasta el 90%. Entonces, claramente, el jugador, el que quiere por diversión, por curiosidad, partir jugando en pronóstico deportivo, lo hace en experto, pero hemos descubierto, a través de los estudios que tenemos en la empresa, que se inician con experto, que es el juego estrella que tiene la Polla Chilena de Beneficencia, junto con Loto, y se inician con experto, y una vez que aprenden a jugar, se van a las plataformas ilegales porque ellos les entregan una mayor capacidad de premio. Y eso es a raíz de que la Polla Chilena, en su ley, tiene una limitación respecto del monto del premio que puede entregar. Entonces, si nosotros queremos evitar algunos inconvenientes que podría traer la proliferación de que nosotros consideramos, en parte ya los he mencionado, los de salud mental y otros tantos que podría traer si es que se regula esta industria externa ilegal en Chile, para nosotros claramente como empresa traería serios problemas porque tenderíamos inevitablemente a desaparecer si es que no tenemos una modificación que nos permita competir. La verdad que nosotros no queremos competir, sino que queremos mantener nuestra concesión, queremos resguardar a nuestros ciudadanos en términos de continuar con la política que ha tenido el Estado de Chile por más de 80 años, en términos de entregar concesiones a distintas entidades y no liberalizar
y abrir el juego, que es lo que pretende este proyecto de ley presentado por el expresidente Piñera 3 días antes de entregar su gobierno. Nosotros, y esto es una posición de la empresa, no es una posición ideológica, porque si ustedes van, y nosotros tenemos las notas y las cartas que envió el directorio anterior a el ministro de Hacienda del gobierno anterior, donde le pedía que este proyecto no se presentara, o bien le hicimos también indicaciones. ¿Y por qué? Porque como empresa tenemos la obligación de resguardar esta institución que, como digo, tiene ya 84 años, que ha sido eficiente en proveer juego regulado, en proveer juego donde sabemos dónde están nuestros jugadores. Además tenemos agencias físicas, entregamos también, tenemos aproximadamente más de 2.000 agencias físicas a lo largo del país, y eso nos lleva a que tengamos, entreguemos trabajo también a aproximadamente 10.000 personas. Si sumamos los trabajadores, las familias, los que se ven beneficiados con el trabajo que desarrolla la empresa a través de las agencias presenciales que tenemos, que afortunadamente hoy día hay una cosa bien romántica que ocurre con nuestros ciudadanos en términos de reconocer a la polla chilena con la polla gol, o con el loto, o con el experto, pero tenemos estas ciertas limitaciones legales que nos han producido nos puede producir una merma bastante importante si es que este proyecto siguiera avanzando tal cual como está. Por eso nosotros en una parte de la presentación que ya le hemos entregado a la Secretaría de la Comisión y que ha quedado aquí para disposición de los señores parlamentarios, la propuesta de la empresa es que se retire este proyecto por lo que nosotros hemos venido señalando, y en su reemplazo se haga una especie de ley corta donde se le entregue una concesión exclusiva a Polla Chilena a operar pronóstico deportivo, que insisto, lo tiene así por ley hoy día, mediante plataforma de internet, y entregarle además mayores facultades a la Superintendencia de Casino y Juegos para que ellos puedan regular de mejor manera, y además que pueda bloquear a estos operadores internacionales ilegales en nuestro país. Hoy día tampoco tiene esa facultad, como tampoco la tiene la Superintendencia de Telecomunicaciones. Y entonces tenemos allí, presidente, varias cuestiones bien nocivas que se nos provocan, y nosotros creemos, también hay experiencia comparada que señala claramente que la libre competencia no es el camino idóneo para poder hacerle frente a estos operadores ilegales. Lo discutió Estados Unidos ya hace 20 años atrás, donde distintos estados trataron de establecer esta libre competencia, y finalmente se llegó a la conclusión de que no era una buena modalidad la libre competencia, y que era mucho mejor mantenerla contenida por los estados, y que cada estado que tiene su propia lotería o su propia polla, ellos vayan entregando las concesiones, pero no que se liberalice el mercado como lo pretende este proyecto de ley que estamos discutiendo hoy día, presidente. Y así ha ocurrido también en distintos países, no solamente en Estados Unidos, sino que también en nuestra presentación traemos mención a los países que tienen prohibición. Por ejemplo, está Chile, Irlanda, Hungría y la mayoría de los estados de Estados Unidos. Hay países que han regulado, mayoría de Europa, Australia, Carolina del Norte, y los que han concesionado son Canadá, Noruega, Grecia y algunos estados de Estados Unidos, no con muy favorables resultados, por cierto. Y, presidente, también señalarle que y quiero volver a una cuestión que a nosotros como empresa, porque es parte de nuestro mandato, también nos preocupa mucho, tiene que ver con la salud mental. Y lo digo porque tiene un costo social muy importante que podría tener un impacto para el fisco bastante cuantioso, porque, como ya lo dije, la ludopatía se asimila o se asemeja al alcoholismo y a la drogadicción. Y entonces nosotros estimamos, de acuerdo a ciertas proyecciones que se han hecho, es que el costo que podría tener para nuestro país la ludopatía finalmente sería de varios millones de pesos. Entonces creo que sobre pretexto de recaudar $50 millones
que ya hoy día los recaudamos el doble, con un Estado en que ha primado la regulación, en que ha primado el principio de la concesión, en que ha primado entregarle a estas instituciones que llevan años proveyendo juego, a resguardo, con todo lo necesario para que los jugadores puedan disfrutar, porque uno no puede tapar el sol con un dedo y señalar, bueno, aquí no va a haber juego nunca más y ponernos más papistas que el Papa en el fondo y decir vamos a prohibir. No, el Estado de Chile ya se puso en esa discusión y lo hizo hace más de 80 años y lo que resultó de ello fue autorizar estas concesiones por ley. Y entonces insistir, presidente, en que para nosotros es importante el poder tener cuidado en este proyecto, cuidar a esta empresa pública que le entrega beneficios al fisco, que le entrega beneficios a distintas instituciones porque hacemos beneficencia real, directa, y porque consideramos que el liberalizar, como lo pretende este proyecto, es algo que es bastante nocivo para nosotros como empresa pública y claramente para los ciudadanos. Además, tener en cuenta, presidente, que hoy día, por ejemplo, los casinos físicos, cuando se genera y se crea la posibilidad de que existan casinos físicos, se hace con un concepto territorial, se hace con un concepto de que se autorizan los casinos de juego, pero tiene que haber una entrega por parte del que se gana esa concesión de infraestructura, de entregar servicios, y eso ha generado turismo en las regiones que tienen sus casinos hoy día. Además, el impuesto lo que se recauda va directamente a esa región, y aquí, si esto se regula, va a entrar a un pozo, por lo que yo entiendo del proyecto, por lo que hemos leído, va a un pozo al fisco donde no hay una protección para las regiones que hoy día tienen sus casinos territoriales. Entonces, también ahí hay algo que hay que mirar, hay que conversar. Yo entiendo que esto es una cuestión, decir o creer que puede ir más allá de lo que es la tecnología o cómo avanzan las tecnologías en el mundo es muy difícil. Pero creo que como país, como sociedad, nos debemos una discusión seria, calmada, pausada, respecto de si queremos o no queremos, porque esto nos da la opción y nos entrega la posibilidad de tener una conversación como sociedad de lo que queremos hacer con el juego, que puede resultar bastante bizantino, por decirlo de alguna manera, presidente, tener que hablar del juego, porque genera una adicción, yo misma lo estoy diciendo, puede generar adicción, pero por lo mismo tenemos que tener una conversación como sociedad donde seamos todos los actores invitados y escuchados por esta comisión. Por eso le agradezco también, presidente, la invitación para poder tener una conversación respecto de qué queremos como país, qué queremos como sociedad, qué queremos como Estado, si queremos cambiar esta regulación histórica que tenemos por concesión y cambiarla por libre competencia, sobre texto de que hoy día existen en el mundo y las plataformas y la tecnología se nos vino y la legislación quedó atrasada. Si esa es la conversación, pues entonces démosla con seriedad, así como se está haciendo en este Congreso, y para nosotros, presidente, es importante el poder establecer la postura de la empresa en términos de que nosotros creemos que hay otros mecanismos y otra forma de poder generar mayor recaudación para el fisco, que no sea generando libre competencia y legalizando a estas industrias ilegales, porque además vamos a tener una discusión legislativa que va a durar 2 años, presidente, 1 año, pero mientras tanto esta industria ya está funcionando en Chile, lleva años de manera ilegal funcionando en Chile, haciéndose de base de datos de ciudadanos chilenos, que ellos luego ellas pueden hacer lo que quieran con esta base de datos porque tampoco sabemos dónde están. Y entonces nos preguntan, porque nos preguntaron en la Comisión de Deporte, ¿por qué no hemos presentado querella como Estado, como empresa, en contra de ellos? Pues no podemos, porque como no tienen domicilio en Chile, la persecución del delito, no tenemos tipo penal para poder perseguirlos. No podemos perseguir a estas empresas. Y eso nos provoca, créame, presidente, nos provoca angustia.
porque estamos hoy día enfrentando un problema social, económico y además de recaudación para el Estado frente a un grupo de empresas que están en alguna parte del mundo donde sus dueños están llenando los bolsillos de plata, donde Chile está dejando de percibir impuestos para poder hacer programas sociales, para poder financiar un montón de cosas que el Estado y el gobierno necesita financiar, mientras hay otros en alguna parte del mundo que se están llenando de plata, mientras nosotros estamos dando esta discusión aquí en Chile. Pero podríamos incentivar y recaudar mayor impuesto, por ejemplo, con lo que les señalé en términos de aumentarle el payout a la polla, porque eso podría generar, y generaría, no podría, generaría mayor ingreso para la empresa pública que va directo a las arcas fiscales. Y eventualmente, presidente, también podría, como usted sabe, porque entiendo lo comentaron aquí en la gente que estuvo de casinos, también eventualmente se podría analizar la ley de casinos que prohíbe, por ejemplo, a los casinos tener casinos online. Pero si conversamos respecto de ellos, que donde tenemos también experiencia, hay expertise, nosotros conocemos a nuestros jugadores, la empresa se ha dedicado a conocer a nuestros jugadores, sabemos quiénes son, cómo juegan, dónde están, su comportamiento. Hay un resguardo, hay una protección de estos ciudadanos que tenemos cómo poder manejarlos. Y eso, presidente, insisto en que para nosotros esto es una preocupación y les agradecemos la invitación y el poder seguir conversando eventualmente de este proyecto de ley. Muchas gracias, Macarena. Muy profundo y extenso. ¿Algo más que apuntar al mundo? ¿No? Nada más. Perfecto, le agradezco mucho. También, subsecretaria, dejamos al final para usted que cierre, ¿ya? Porque está la superintendenta de casinos de juegos, señora Vivian Villagrán. ¿Sí? Bienvenida. Tiene la palabra. Tengo una presentación que no sé si la ponemos ahí para... ¿La tienen pendrive? Esperamos un minutito. Sí. ¿Cuánto demorar un ratito? ¿Suspendemos o...? No, sigamos conversando el tema. Rellenen, sí. Pausa comercial. Bueno, el micrófono. Acá, en el negro, ahí. Perfecto, Ahí bueno. sí. Por su intermedio, presidente, puedo quizás ir contextualizando un poco cuál es el propósito de la Superintendencia de Casinos de Juego, que básicamente tiene una ley que data del año 1995 y el objetivo fundamental fue justamente regular una actividad que, como ya se ha señalado acá, en distintos marcos normativos se establece como ilegal. Eso lo establece tanto el Código Penal como también la Constitución en el artículo 63. Y esto marca diferencias entre distintas jurisdicciones respecto de cómo se relacionan y se vinculan con el juego, ¿ya? Y obviamente lo primero que me gustaría dejar sentado es que la superintendencia tiene un marco de facultades y potestades respecto de los casinos que nacen al amparo de la ley 19.995. Esto lo señalo porque muchas veces a uno le preguntan qué está haciendo usted respecto al juego online y la verdad es que nosotros no tenemos facultades para perseguir el juego ilegal. Sin perjuicio de lo cual creemos en la coordinación del Estado y cada vez que nos han llegado algún tipo de denuncia por parte de la ciudadanía, nosotros formulamos un requerimiento al Ministerio Público y hacemos una minuta que revisa las páginas, que evalúa si hay medios de pago locales, si están offshore, si es que tienen algún tipo de sanción y eso se lo enviamos al Ministerio Público. Respecto de esta materia, y ya tengo ahí la presentación, la siguiente, por favor. Básicamente, contarles un poco la situación actual de la superintendencia, el mercado de las apuestas en línea, el modelo regulatorio, el juego responsable y la fe pública y básicamente las medidas contra la explotación ilegal. Respecto de la superintendencia, un poco ya les había comentado cuál es nuestro mandato. Lo más importante de ello es señalar que no tenemos facultades respecto de regulación o de alguna manera de fiscalizar o autorizar la explotación del juego en línea. Y obviamente hemos llevado a cabo acciones de colaboración en el marco de las instituciones que sí tienen facultad persecutoria y les hemos provisto la información que a nosotros nos llega en virtud de distintos reclamos que se nos presentan. También, de alguna manera, tenemos el conocimiento técnico y se ha apoyado al Ministerio de Hacienda respecto de este proyecto de ley.
la siguiente. Quiero, antes de entrar al mercado de las apuestas en línea, quizás hacer una pequeña reflexión. Y es una reflexión que yo creo que es bien importante. Y tiene que ver con cuáles son los objetivos de política pública que uno busca y cuán factibles son esos objetivos de política pública en la práctica. ¿Qué quiero decir? De alguna manera uno puede plantearse desde una perspectiva en la cual uno podría decir, ¿sabe qué? Lo que nos interesa es prohibir. Prohibir y de alguna manera tener una acción y una capacidad efectiva para que el Estado pueda garantizar la prohibición y por lo tanto el cumplimiento de la ley y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La pregunta no es tan simple de responder porque se va a vincular con cuestiones que en la práctica ocurren. Y esto tiene que ver con cómo opera y funciona la economía del conocimiento y cómo se mueven fundamentalmente los distintos negocios que operan a través de distintas plataformas. ¿Cuál es la capacidad real de prohibir? O sea, porque y aquí quiero hablar del fortalecimiento del Estado de Derecho. Cuando el Estado hace una promesa respecto de algo que va a poder hacer y no lo puede hacer, no solamente no cumple con un mandato legal, sino que de alguna manera también genera una brecha de expectativa respecto de lo que se le promete a la ciudadanía como capacidad real de hacer. Entonces hay una pregunta que es bien de fondo. Cuando yo digo prohibir, aprobar o lo que sea que decida en el marco de una discusión, uno ese deseo y esa inspiración la tiene que constatar con las posibilidades reales de los escenarios en los cuales se mueve. La economía del conocimiento, el mundo de Internet, nos ha demostrado que en general hay una cantidad importante de vacíos legales que se generan respecto de cómo actuar en ese mundo. Lo quiero plantear desde el punto de vista de toda la discusión que fue en un momento determinado, la movilidad a través de Uber, todo lo que ha sido. O sea, eso nos pone en un escenario de cuán factible es poder prohibirlo, porque finalmente lo que acá se pone en juego es una estructura de incentivos. Y cómo esa estructura de incentivos el Estado es capaz de regularla o modularla en el sentido en el cual la quiere dirigir, obviamente con el objetivo de restringir al máximo las externalidades negativas que se producen, pero viendo cuál es la capacidad real de poder hacerlo, ¿ya? Esa es una discusión en la cual yo no voy a entrar, pero la quiero dejar sentada. Y creo que allí hay una serie de aspectos que son lo suficientemente complejos como para dedicarle casi una sesión completa respecto a lo que es factible o no es factible hacer en esa materia. Lo que nosotros constatamos es que hoy en día en el país operan más de 900 plataformas con distintas características, algunas que efectivamente cuentan con algún tipo de regulación offshore, particularmente en las jurisdicciones de Malta, de Curazao, de Isle of Man, y donde realmente nos encontramos con otras plataformas que son de absoluta dudosa procedencia, donde ni siquiera uno puede saber cuál es el origen. La verdad es que nosotros podríamos decir, de lo que hemos visto, que el porcentaje que tiene algún tipo de regulación es en torno al 10%. El resto, la verdad es que hay algunas que uno las ve un tiempo y después desaparecen incluso. De hecho, a nosotros a veces nos llegan reclamos en los cuales alguien ha jugado en una página, ha querido volver a entrar a esa página y esa página ya no existe, desapareció. La presidenta del directorio la apoya hacía mención también a un acuerdo que Chile tiene y que es la neutralidad tecnológica. La neutralidad tecnológica en general es un problema que han tenido varios de los países que han buscado regular o no regular. Y yo diría que aquí la experiencia es bien variada y surtida, desde Alemania, que también es un caso en el cual se quiso en un momento garantizar la prohibición completa, pero en la práctica no se pudo hacer. ¿Ya? Y estoy hablando de un país con las características que tiene Alemania, con un Estado con cierta capacidad de actuar y tener un radio de acción relativamente importante. Porque yo creo que en la era de la cuarta revolución industrial, entender cómo opera los mercados virtuales es bastante complejo. Yo creo que en eso nosotros todavía estamos bien en pañales. Y esa es una complejidad que yo creo que obviamente hay que tener a la vista. Respecto al mercado de las apuestas en línea, lo que nosotros sabemos a nivel mundial, y obviamente este es un mercado que ha ido creciendo a través del tiempo, a nivel global supera los 60.000 millones al año de dólares y tiene una tasa de crecimiento en torno al 10%. Obviamente el periodo de la pandemia generó un nivel de incremento de esta actividad, toda vez que hay un traslape entre dos mercados que son distintos. El mercado de los casinos físicos no es exactamente el mismo mercado de las apuestas en línea. Los perfiles de jugadores no son exactamente los mismos. Sin embargo, y para ser bien responsables, sí hay un área de achurado.
Y cuando digo que hay un área de achurado, quiero decir que hay jugadores que pueden estar en los casinos físicos y también en los casinos en línea. Pero hay jugadores que van a los casinos en línea que nunca van a ir a un casino físico. De hecho, el perfil de gente que va a los casinos regulados por nosotros, en general, es un perfil donde tenemos población sobre los 45 años, más bien gente cercana a los 50, 55 años es como la edad promedio, y esa gente que no está todavía en el mundo de Internet, ¿ya? Y yo creo que eso es bien importante también poder señalarlo. Pero es un mercado que va creciendo de manera sostenida y que obviamente se va enfrentando con distintos espacios de desarrollo dependiendo de las normativas que existen en las distintas jurisdicciones. Obviamente, múltiples países han regulado y otorgan licencias, en su mayoría son licencias para operar en el mercado local, pero también existen aquellos que otorgan una licencia general que les permite operar en cualquier lugar. Voy a poner un ejemplo. Cualquiera de nosotros, por ejemplo, podría hoy en día participar de una página completamente regulada en el mercado del Reino Unido. Lo único que no vamos a tener un medio la página no va a estar en español porque no está dirigida a nuestro mercado y nos va a señalar. En algunos casos las páginas señalan, usted se está conectando desde una jurisdicción en que el juego es ilegal y a uno lo bloquean. Pero en otros casos, uno se conecta y uno perfectamente puede jugar. Y aquí viene una pregunta que es bien interesante. ¿Lo que estoy haciendo es ilegal o no? Porque soy yo como ciudadano chileno o ciudadana chilena jugando en Chile, pero estoy jugando en el mundo virtual en una jurisdicción en que esto no es ilegal, es legal y más aún está regulado. Lo planteo porque son preguntas que hay que darle vuelta en el marco de un proyecto complejo como este que se está viendo y que no es tan simple de poder abordar. En general, lo que existe en estos países que entregan licencias offshore es lo que yo les decía, Curazao, Malta, etcétera. El sector de mayor crecimiento dentro de lo que es el juego online son básicamente las apuestas deportivas. Ese gráfico de torta muestra que básicamente el porcentaje más alto tiene que ver con juego en línea, lo que está en gris es, con apuestas deportivas, juegos de apuestas deportivas o de apuestas en general, porque no solo se apuestan respecto de eventos deportivos, el mercado de las apuestas es de todo, desde cómo es el final de una teleserie, desde quién gana un determinado concurso, desde quién gana elecciones, es de todo lo que uno puede apostar. Lo otro corresponde a lo que son casinos en línea y lo otro, bingos, loterías y otro tipo de juegos. La siguiente, por favor. En Chile, obviamente, se estima que este mercado podría alcanzar 140 millones al año 2025. Hoy en día ya señaló la presidenta del directorio lo que recauda Apoya y lo que recauda la superintendencia es en torno a los 450 millones de dólares. Por lo tanto, el tema de la recaudación es un aspecto, pero yo creo que el principal tema tiene que ver con la buena regulación y con establecer las reglas del juego para que el Estado de Derecho funcione de acuerdo a la promesa que uno hace. Eso yo creo que es lo más relevante. Una cuestión que también es importante, nosotros habitualmente podemos distinguir cuando las páginas están orientadas al mercado o al público chileno. Y esto nosotros lo revisamos a través de los medios de pago, es decir, si tienen Transbank u otros operadores, si las páginas están en español, si establecen como moneda de juego peso, si es que se basan en eventos locales, por lo tanto del fútbol nacional, si es que fuesen apuestas deportivas, si de alguna manera tienen rostros deportivos que son identificados dentro de lo que es el mercado chileno, y ahí vemos que hay páginas que se orientan al mercado chileno y páginas que no están orientadas al mercado chileno. Y obviamente dependiendo de las características de cómo operan, se puede jugar en unas u otras. Lo otro que creo que es importante señalar es que los más grandes operadores y proveedores a nivel mundial no están en Chile. Y no están en Chile porque en general son los que hoy en día proveen a los mercados regulados y tienen drásticas prohibiciones de entrar en jurisdicciones donde el juego no está regulado y por lo tanto es ilegal. Por lo tanto, hoy en día los grandes players de esta industria no están en Chile. Y no están en Chile y no van a estar en Chile hasta que en Chile no hay una decisión de si se regula o no se regula. Y eso también es importante. Y lo otro es que estas plataformas en general, muchas de las que están en el mercado chileno tienen estas licencias offshore a las que yo hacía ya referencia. La siguiente, por favor, Rodrigo. Cuando uno se plantea, y quiero decir que esta es una discusión segunda, la primera discusión es si quiero regular o no quiero regular. Esa es la primera discusión.
Y una vez que uno como país resuelve quiero regular o no quiero regular, y hizo el análisis de cuáles son las ventajas y desventajas de regular o no regular, entra en lo que es el modelo regulatorio. Nosotros de lo que hemos visto de la experiencia hasta ahora es que, en general, las jurisdicciones que han prohibido el juego nunca lo pueden prohibir del todo, por la dinámica con la cual se mueve hoy en día la economía del conocimiento y con lo que ocurre en Internet. O sea, es una lucha ardua y requiere muchos recursos, porque si no es una declaración vacía y carente de la posibilidad efectiva de hacerlo. O sea, yo puedo decir, sí, es prohibido, ya, pero ¿quién va a manejar los recursos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Podemos tener una lista, podemos hablar con los proveedores de Internet, decir que bloqueen, pero tenemos neutralidad en la red. O sea, tenemos una serie de dificultades y esas dificultades hay que analizarlas versus ver cómo son los signos de los tiempos, hacia dónde avanza esto y qué es lo que hay que hacer en esta materia. Y esa es una discusión, insisto, que es la primera. Nosotros, desde la superintendencia, creemos que es muy difícil el camino de la prohibición absoluta. Creemos que es una batalla que, en general, si uno la quiere librar, es extremadamente costosa, supone, obviamente, la participación de muchísimas instituciones, supone la persecución, supone contar con los dispositivos que de alguna manera hagan viable poder sancionar la comisión del delito, con penas que claramente tienen que ser mayores que las que hoy en día contempla el Código Penal para estos efectos, que es bastante antiguo en esta materia por lo demás. Entonces, creemos que en general es mejor establecer una estructura de incentivos que regule esto de la mejor manera. Y creemos que el foco no tiene que ser tanto quizás la recaudación, el foco es la buena regulación y ver cómo todas las externalidades negativas que se pueden producir en una actividad de esta naturaleza se minimizan a través de la consideración de distintos aspectos que un proyecto de estas características tiene que tener. ¿Qué creemos nosotros que es importante desde el punto de vista de los objetivos regulatorios? Por una parte, la transparencia y la fe pública, es decir, que efectivamente el juego se desarrolle de acuerdo a lo que se promete y evitar la comisión de fraudes, ¿ya? Esto es bastante complejo, no es tan simple de poder implementar. Lo segundo es que creemos que obviamente hay que proteger a las personas del juego problemático y promover una cultura de juego responsable entre las personas con medidas para evitar obviamente el acceso a menores. Acá también hay una discusión, ahí es una discusión bien de fondo y tiene que ver con, por una parte, ¿cuál es la visión de ciudadanía que nosotros tenemos? Es decir, la ciudadanía puede tomar sus propias decisiones, no las puede tomar, le vamos a prohibir, no le vamos a prohibir, y aquí hay distintos modelos que uno puede revisar a lo largo del mundo. Quiero señalarte una cosa que es bien importante y que yo coincido con que es un problema serio de nuestro país y que tiene que ver con el juego problemático. El juego problemático afecta aproximadamente a un 3% de la población. El juego problemático de la ludopatía forma parte de las adicciones sin sustancias. En general, Chile es un país que tiene muy pocos estudios de cómo se han ido incrementando las adicciones sin sustancias, ¿ya? De hecho, hay algunos indicadores que a uno le llaman la atención. Voy a hablar de algunas adicciones sin sustancias. Las compras compulsivas es una adicción sin sustancia, porque genera los mismos efectos que tienen la serotonina y la dopamina cuando se activan en el cerebro. El juego online. Incluso no el juego online de apuesta, el mismo juego que puede estar jugando un niño en su computador, que puede ser Fortnite o lo que sea. Hay adicciones como la vigorexia, hay una serie de adicciones que no se vinculan a sustancias. Chile solo mide algunas adicciones que se derivan de las sustancias. Lo segundo que quiero señalar es que la relación problemática con el juego se genera como una reacción secundaria. Es un problema psicológico que está reconocido en el DSM-5 y de ahí en adelante, pero que en general es una manifestación secundaria a otro problema mental. Y yo creo que el tema de la salud mental en Chile es un problema que claramente excede con creces esto, pero lo que quiero decir es que acá se refleja algo que es mucho más amplio, ¿ya? Y que no se gatilla única y exclusivamente en este espacio. Y esto tiene que ver con la tendencia cada vez mayoritaria a desarrollar adicciones no necesariamente vinculadas al consumo de algún tipo de droga. Y ese es un tema que excede completamente lo que nosotros pudiésemos comentar, pero que creo que vale la pena ponerlo sobre la mesa y que para nosotros también es importante. Y obviamente generar una cultura de juego responsable. Y aquí vienen las diferencias que uno tiene respecto de cómo uno entiende el juego, ¿ya? Y uno el juego lo puede entender como un entretenimiento para adultos,
que en el uso de su adultez y de la mayoría de edad que tienen, pueden decidir libremente. Es decir, yo puedo tomar la decisión, nadie me obliga a mí a entrar a un casino, lo digo yo entro a un casino si quiero entrar o no quiero entrar. Obviamente se lo prohibimos a un menor de edad, y eso está claramente establecido. Pero la decisión de si quiero entrar o no quiero entrar en un casino está delegada en un adulto. Y obviamente nosotros resguardamos que ojalá a los casinos no puedan llegar personas que tienen una relación problemática con el juego. Y ahí claramente la ley tiene algunos espacios de mejora, y este proyecto sí lo considera desde la partida, no como el proyecto en el cual nosotros regulamos a los casinos de juego. Otra cuestión que es bien importante y que tiene que ver con cosas que ocurren en el marco de un mercado no regulado o de un mercado que puede ser ilegal, pero que igual puede funcionar si es que uno no tiene la capacidad efectiva de contenerlo, tiene que ver con la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Este es un elemento que obviamente perfectamente podría generar modelos de lavado de activos, ¿ya? Y eso también es importante tenerlo en cuenta. También el elemento de recaudación de impuestos es uno más dentro de esto, y obviamente generar un mercado que en una instancia uno lo va conociendo y lo va modulando de acuerdo a la experiencia práctica que va teniendo una vez que esto opera en la realidad. Las posibilidades de control de las materias, de las plataformas ilícitas, es lo que a nosotros en general nos ha hecho pensar que hoy en día la capacidad de control efectivo, tal cual como está el escenario, no existen. Y la verdad es que la actividad va a seguir desarrollándose. Lo que quiero decir con esto es que es una actividad ilegal que hoy en día el Estado de Chile no ha tenido ninguna posibilidad de frenar, desde ningún punto de vista. Y es una actividad que en vez de disminuir, se va incrementando. Y es una actividad que en vez de contener las externalidades negativas, siguen proliferando. Eso es lo que en la práctica nosotros hemos visto que ocurre. Básicamente nosotros creemos que esto debería, desde el punto de vista de política pública, lo que uno tiene que evaluar es qué es lo que quiero hacer, cuánto me cueste y qué es factible, y nosotros creemos que una buena regulación que genere una estructura de incentivos que contenga las externalidades negativas que esta actividad tiene, que de alguna manera refuerce aquellas que tienen un carácter positivo, se puedan desarrollar. La siguiente, por favor. Acá hay un cuadro comparativo de modelos en diferentes países. En América Latina, obviamente, hay distintas realidades. Tenemos desde países como Argentina, que obviamente es un país federado, donde tenemos regulación en algunas de sus provincias. Tenemos los ejemplos de Bélgica, de Colombia, de Dinamarca, de Malta, del Reino Unido y de España. En general nosotros revisamos todos estos modelos y nos parece que las experiencias que nos han parecido más virtuosas, valga la redundancia, son las que presentan tanto Reino Unido como España, en términos de cómo han logrado regular. En el caso de España tuvieron una primera ley de regulación que después ajustaron en el aprendizaje que se hizo, y que es en general lo que ha venido ocurriendo en todas las legislaciones que abordan actividades que se vinculan con la economía del conocimiento y con Internet. No me voy a detener en el detalle de este cuadro porque obviamente me tomaría mucho tiempo, pero va a quedar acá disponible en la presentación que ustedes tienen. Solamente señalar que en el caso de América Latina ha regulado Argentina, Colombia, Perú, pero con realidades muy distintas desde la línea de base. Ya tenemos realidades distintas. En el caso de Perú, por ejemplo, el juego no es considerado ilegal, ¿ya? Y más bien la regulación que se hace parte desde otra perspectiva. La siguiente, por favor. El modelo regulatorio o la buena regulación que nosotros creemos que esto debería tener supone que hay un mercado semiabierto, no es un mercado abierto totalmente, y es un mercado que tiene mecanismos de control. Por lo tanto, se puede operar previa autorización administrativa, es decir, para poder resguardar la fe pública tiene que existir una autoridad administrativa capaz de poder otorgar el permiso. Tiene que haber una supervisión permanente del cumplimiento de la normativa sectorial que se establezca en el modelo regulatorio. Y tiene que haber un mercado competitivo de zonas de exclusión. Tiene que haber además una autorización administrativa de acceso al mercado con una regulación de comando, que es básicamente la regulación de comando, aquella que se basa en reglas para poder operarlo. Y control y supervisión, que es básicamente el rol de cumplimiento. Es decir, uno revisa toda la estructura de incentivos, uno busca que los incentivos tiendan a lo virtuoso y disminuyan aquellas cosas que no nos interesan.
y claramente tiene un elemento de cumplimiento ex antes, es decir, uno garantiza que quienes participan tienen origen y suficiencia de fondos, por lo tanto quienes operan provienen de fuentes legales de financiamiento, no de fuentes ilegales, donde hay ajustes a la plataforma y ofertas de juego respecto de la normativa. Con licencias que tienen un plazo de 5 años, que pueden ser renovables, pero también revocables. O sea, cuando uno habla de un mercado semiabierto, quiere decir que si hay una plataforma que incumple el modelo de comando y control, yo puedo revocar ese permiso, ¿ya? Lo otro que también es relevante, que es una supervisión de cumplimiento normativo con enfoque en riesgos durante la operación. Aquí básicamente hay facultades de regulación que son técnicas en un mercado que es dinámico y de supervisión y fiscalización respecto de la superintendencia. Acceso y respaldo de la información operacional y competencias de la superintendencia para poder hacerlo en esta materia. Supervisión en materia de cumplimiento de reglas de juego, ver cómo se resguarda la fe pública, más adelante tengo un esquema más técnico para explicarles cómo esto opera, velar por el juego responsable, que obviamente nos parece tremendamente importante, tener claro cuáles son los requisitos técnicos, desarrollar dentro del proyecto de ley una política de juego responsable, prevenir el lavado de activos y obviamente generar una mirada integral respecto de este modelo. Y obviamente una de las partes que es más sensible y que es más compleja es la definición de los estándares técnicos preestablecidos respecto de cómo las plataformas tienen que operar. Más adelante les voy a mostrar un esquema para explicar esto con un poco más de detalle de cuáles son los aspectos a tener en cuenta. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la preocupación por el juego responsable a nosotros nos parece que eso es clave. La preocupación por el juego responsable, ya lo dije, nos parece muy interesante poder abordarla y abordarla de manera efectiva. Entre otras cosas, nos parece súper importante que pudiese existir desde el punto de vista de la salud y de la política pública en salud la atención de esta enfermedad. Hoy en día eso no existe. O sea, pese a que está reconocida como una enfermedad mental, no hay protocolos de atención de esta enfermedad. Entonces la gente cuando tiene este problema, y que puede ser alguien que no tiene los recursos, la verdad que poder contar con asistencia médica especializada es muy difícil y obviamente hay una preocupación por el juego responsable, que es la preocupación que también tiene la superintendencia respecto de las industrias de casinos de juego que regula. La siguiente. Obviamente se pueden exigir medidas como las siguientes: protocolos de autoexclusión voluntaria. Si Chile tuviera, por ejemplo, un registro de personas que tienen declarada y reconocida la enfermedad de ludopatía, uno podría tener un registro de ludópatas y impedir el acceso de los ludópatas a cualquiera de estos medios. Chile no tiene esa base de registro, que otros países sí la tienen. Y la tienen porque hay una política pública que permite que cuando alguien es diagnosticado con el problema, pase a integrar inmediatamente esa base de datos. Y esa base de datos obviamente los excluye de participar de cualquier actividad que les manifieste la enfermedad tal cual como ellos la tienen. Hay cosas como el límite de tiempo y monto de dinero. Muchas veces hay jurisdicciones, España por ejemplo, España establece un monto máximo de lo que se puede apostar por día y una vez que uno se pasa de eso, se corta la posibilidad de apostar. Tiempo, cuánto tiempo uno puede estar frente a una plataforma jugando y apostando, también son cuestiones que se pueden abordar. Y obviamente el establecimiento de normativas técnicas y claramente evaluar la posibilidad de fijar límites máximos, abonos, las apuestas que se pueden llegar a realizar. Por eso es que es un mercado semiabierto. Un mercado abierto, claramente este tipo de cosas no las aborda. La siguiente, por favor. Ya, acá yo me quiero detener porque este es un esquema que tratamos de armar lo más simple posible respecto de todos los ámbitos que acá se deben tener en cuenta en un proyecto de ley que aborde una regulación en un mercado de juegos en línea. Por una parte, ustedes observan que está el jugador afuera, que es como la primera flechita. El jugador, de alguna manera, se enfrenta a una plataforma, que es la plataforma a través de la cual hace las apuestas. Eso es la parte más simple. De hecho, cualquiera de ustedes, si quisiese montar esa máscara, la podría montar. Y de hecho, algunas de las páginas que a nosotros nos han denunciado y que son una estafa es porque tienen montada la máscara, pero detrás de la máscara no hay nada, ¿ya? Entonces, por lo tanto, está solamente la máscara y un medio de pago. Detrás de la máscara empieza lo que es relevante e importante y que tiene que ver fundamentalmente con el proveedor de la plataforma. Y es el proveedor de la plataforma el que tiene
estándares y requerimientos técnicos que son los que permiten garantizar la fe pública y establecer los mecanismos a través del cual se llevan a cabo, en el caso de las apuestas, a través del cual operan las máquinas o slots de máquinas tragamonedas, si es que es un juego de casino, o a través del cual operan los distintos modelos a través del cual se genera la oferta de juego en línea. En ese esquema, los reguladores de distintas jurisdicciones pueden tener acceso permanente al tipo de transacción que allí está ocurriendo, como también a las transacciones que operan en los medios de pago, y también puede tener acceso a la información en línea y real de las transacciones que efectivamente se están dando entre los distintos operadores que estén en un momento determinado dentro del mercado. También detrás de esa máscara, detrás de la plataforma, está todo lo que tiene que ver con los medios de pago. Cuáles son las transacciones, cuáles son los medios de pago. Y allí es donde uno de alguna manera, y esto también lo mencionó la presidenta del directorio de Polla, está el resguardo y el cumplimiento de la ley respecto de la reserva de los datos personales. Que hoy en día en las páginas que están actuando, y ahí tiene toda la razón del mundo, se está recogiendo una cantidad importante de datos e información de quienes han jugado en esas páginas sin resguardar para nada la confidencialidad de la información, y obviamente teniendo una información de mercado que genera una ventaja importante para quienes han operado ilegalmente. Y obviamente desde el punto de vista de cómo opera el regulador, en este caso está el ejemplo de Coljuegos, que es el regulador del juego en Colombia, existe la posibilidad de fiscalizar el cumplimiento de la plataforma, el cumplimiento de los distintos componentes de la plataforma y además los estándares con los que las plataformas tienen que operar. ¿Por qué es tan complejo técnicamente? Porque las modalidades a través de las cuales las plataformas pueden operar son muy diversas y son extremadamente sofisticadas. Yo puedo apostar, si es que uso el ejemplo de apuestas deportivas, por el resultado de un partido antes de que el partido empiece. Puedo apostar después del primer tiempo. Puedo apostar en el segundo tiempo, y en cada una de esas instancias opera un estándar que garantiza que se está cumpliendo efectivamente lo que el ciudadano o el jugador ve en la pantalla, ¿ya? Y es eso lo que resguarda la fe pública. Por lo tanto, detrás de esto hay un componente técnico, hay laboratorios certificadores que dan cuenta de que efectivamente se está produciendo la promesa de juego que hay detrás de cada uno de los juegos que se pueden explotar en línea. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de homologación respecto de las máquinas, en este caso, que es todo lo que está detrás de la plataforma que ve el jugador, que esté de acuerdo a los estándares, que esté de acuerdo a las definiciones técnicas y que sea auditable, transparente, trazable, y que la superintendencia pueda vigilar que funciona tal cual como se establece en la promesa del juego que allí se oferta. Y eso obviamente son aspectos que la ley contempla en un nivel, pero que quedan delegados en un reglamento, y el reglamento las tiene que especificar con toda la precisión que esto requiere. Y obviamente este elemento técnico es el que le permite a uno resguardar la fe pública y decir efectivamente está ocurriendo lo que tiene que ocurrir, y no lo que pasa hoy en día con gente a la cual le hacen depositar una cantidad de dinero para jugarla solamente en la misma plataforma, y que después, si la persona quiere retirar parte del dinero que no jugó, la plataforma no le deja hacerlo, ¿ya? Esas son las cosas que uno resguarda a través de esto, es decir, que el jugador pueda depositar, pero que pueda sacar si es que no juega, y garantizar que eso ocurra, y eso técnicamente es sofisticado y tiene una complejidad que no es menor. La siguiente, por favor, Rodrigo. No, esta es la última. Respecto a las medidas contra la explotación del juego ilegal, contar simplemente que obviamente nosotros vemos como dos modelos, aquellos que tratan de parecer legales y no lo son, y otros que realmente son derechamente ilegales. Nosotros en esta materia, por la siguiente nomás, porque ya aparte de esto yo lo conté, nosotros lo que hemos hecho acá era lo que yo comentaba al comienzo. Hemos establecido una coordinación en el marco de un convenio de colaboración que tenemos con el Ministerio Público. Hemos denunciado a todas las páginas que nos llegan como reclamos de parte de la ciudadanía. También hemos oficiado al Consejo Nacional de Televisión, señalándole que esta actividad es ilegal. No contentos con oficiar al Consejo Nacional de Televisión, oficiamos a todos los directores ejecutivos de los distintos canales de televisión abierta, señalándoles que la publicidad de esta actividad es de una actividad ilegal. No se trata de una actividad que no esté regulada, es una actividad ilícita, y por lo tanto están cayendo en una falta al poder hacerlo. A la fecha tenemos más de 36 presentaciones, algunas querellas directas que hemos presentado nosotros y otras que las hemos hecho a través del Ministerio Público.
Y lo que nosotros constatamos es que tenemos un número creciente de reclamos que la superintendencia recibe producto de la explotación ilegal que actualmente existe del juego en línea. Muchas gracias, Vivian. Muy completo el informe de ambas. Les agradezco todo el tiempo, pero como el ministro de Hacienda nos quiere a las 7:30 en otra sesión arriba en Hacienda, así que le damos... Sí, diputado Herrera. Con el micrófono, si quiere. Ya, quiero. Sí, súper breve. Lo que pasa es de que la superintendenta nos hablaba de que ellos han hecho varios informes al Ministerio Público. No sé si han tenido resultados sobre eso, y si no han tenido, podríamos, no sé si se puede invitar al Ministerio Público u oficiar sobre este tipo de casos. Lo otro, para hacer todo el tiro, no sé si está invitado el CERNAC para que exponga, para que lo incluyamos, a ver si tienen reclamos de este tipo de plataformas. Lo otro, está bueno, sería bueno que nos envíe la presentación porque hay una experiencia comparada, pero creo, presidente, que debiéramos pedir a la biblioteca también un informe de experiencia comparada sobre la regulación en otros países. La tenemos entregada, la tengo, presidente, aquí, aquí está. Pero me gustaría que le agregaran otra cosa, que en relación al tema de la ludopatía, si es que hay estudios sobre ludopatía en Chile y en otros donde esto está regulado. Okay. ¿Me entiendes? ¿Sí? Claro, en el marco de este proyecto. Claro, porque es distinto pensar en que es importante regular tal vez, pero también depende de la realidad chilena en relación a las personas que son adictas a este tipo de juegos. Entonces creo que es un elemento importante a considerar. El estudio comparado que hizo la biblioteca se lo voy a hacer llegar también a la... Y vamos a pedir que... ¿Qué puede hacer? ¿Alcarito? Sí, diputado, sí. El informe de la biblioteca, ¿no podemos pedirle a la biblioteca que lo venga a exponer a la comisión? Sí, encantado. Se lo voy a enviar para que lo lean tanto, y le vamos a pedir en la próxima reunión que lo vengan, que lo expongan. Sí, un tito. Diputado Bernal. Muy breve para que puedas poner también la subsecretaria, que también ha esperado harto rato. Respecto a la superintendenta, se ha tenido respuesta del CNTV respecto a las cartas que usted le han enviado, los oficios. En un momento determinado, compartir una respuesta. Ese es de la Sole, ¿sí? Ahí sí, ya. Tuvimos una respuesta preliminar en la cual lo que nos dijeron es que quien tenía que hacer la denuncia eran los casinos que eventualmente estuviesen afectados por esto, y no nosotros. Fue una respuesta bastante insatisfactoria en esos términos, la verdad. Por eso fue que optamos por la otra vía de oficiar a los directores ejecutivos de todos los canales, haciéndoles presente esta situación. Y de eso no hemos tenido respuesta todavía. ¿Alguna otra pregunta? Diputados, diputadas, bienvenido, diputado Calixto. Llegó a su casa aquí. Muchas gracias, presidente, que estamos en la discusión de la reforma, imagino que le dejó lista constitucional. Todavía mañana, estamos. Mañana tenemos que votar. Todavía nos queda un largo día. Bien, le damos la palabra. Muchas gracias, muy amable. Presidente, si me autoriza Sí. a dar cuenta del documento de la biblioteca. Bueno. También damos cuenta de un documento de la biblioteca que es regulación de juegos en línea, los casos de Colombia, Buenos Aires y España. El tema es que ese se va a complementar con la información de hecho comparado respecto de la ludopatía en el marco de este proyecto. Eso. Gracias, secretario. Estimada subsecretaria. Muchas gracias, presidente. Y por la paciencia de escuchar. Sí, estábamos... Ya conocía además las opiniones aquí, hemos estado trabajando. Bueno, este es el proyecto de ley que regula el desarrollo de las plataformas de apuestas en línea y esta es la presentación del Ministerio de Hacienda. La presentación la vamos a proyectar, ¿cierto? Y tiene tres partes. Una explicación del estado actual de regulación del mercado de los juegos de azar en Chile. Otra, una parte de modelos de regulación de plataformas de apuestas en línea a nivel más general y en el mundo. Finalmente,
lo que hemos hecho durante este tiempo, ¿cierto? La última vez que vinimos acá a presentar, tenemos distintas mesas de trabajo y reuniones con distintos actores e instituciones en el Estado y presentamos entonces el avance del análisis que hemos realizado hasta hoy día. Entonces, respecto a la regulación de los mercados de azar, como bien ya se dijo acá, de acuerdo a nuestra legislación, los juegos de azar y las apuestas son por regla general una actividad ilícita, ¿sí? Excepcionalmente, el legislador ha establecido casos en donde dichas actividades se encuentran autorizadas, pero la provisión de esta actividad está altamente regulada y fiscalizada. Entre ellos la hípica, por ejemplo, la Lotería de Concepción, la Polla Chilena de Beneficencia y los casinos de juegos físicos, ¿sí? Todas esas son espacios de producción de juegos de azar y apuestas que ya dije están por regla general ilícitas, pero en este caso legales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con las plataformas en línea? Bueno, estas plataformas hoy día existen, operan en el mercado, pero básicamente continúan siendo ilícitas, ¿sí? Hay una prohibición de explotación. Son servicios que se prestan de manera remota, a través de Internet. Eso dificulta obviamente la formalización de las plataformas. No es que sea muy fácil formalizarlas porque están en todas partes, básicamente en una nube. Y además dificulta también la certificación de los juegos. La Superintendencia de Casinos tiene un catálogo de juegos que están ahí certificados. En este caso es más difícil. No existe trazabilidad respecto a los propietarios de las plataformas ni del origen de los fondos. Hay también elementos de publicidad fuertes en los medios de comunicación, sin advertencias sobre los efectos adversos del juego o la protección de menores. Entonces hoy día está, como bien decía la superintendenta, unos canales haciendo publicidad de un juego que es una actividad ilícita y que además tiene consecuencias para la salud y consecuencias para los menores que no están advertidas. Y está en fuerte expansión. Y además de eso no existe una regulación de los derechos de los consumidores, ¿ya? Ni protección de datos personales. Ahora, esto no es una problemática que solo exista en nuestro país, es una problemática en todo el mundo y hay distintas formas de enfrentar el problema, ¿sí? Básicamente nosotros hemos distinguido 3 tipos de modelos. Un modelo que es prohibición total de la actividad ilícita, como hay otros consumos en Chile que están también prohibidos, drogas, etcétera. Uno podría decir, o hay países que dicen esto está prohibido totalmente. Hay otra forma que es un monopolio total, que el Estado provea este servicio, ¿sí? También pasa en otros mercados, en otras partes del mundo, ¿cierto?, donde hay monopolios estatales. Justamente en bienes de consumo o servicios que afectan la salud de las personas, ¿sí? Y tercero, también, y esto es en nuestra opinión lo más extendido, ¿cierto?, que es un mercado semiabierto, no es un mercado abierto, sino que es semiabierto, sujeto a algún tipo de autorización administrativa. Entonces, básicamente, quienes son legales en el mercado tienen que pasar por una autorización administrativa. Entonces, hay un tipo de regulación, ¿sí? Pero una vez ahí en el mercado, entonces hay un libre mercado. Y se pueden cobrar impuestos, etcétera. ¿Ya? El tema de la prohibición total, por supuesto que entre medio hay distintos niveles de mezcla de estos tipos de regulación. Y tienen ciertas pros y contras, ¿sí? En el caso de la prohibición total, que es hoy día el caso chileno, por ejemplo,
La verdad es que no se logra impedir efectivamente la actividad está sucediendo. Uno podría pensar en una fiscalización mayor, ¿cierto? Pero de todas maneras no elimina la existencia. La prohibición no elimina la existencia. No se hace cargo tampoco de las externalidades negativas de la actividad, porque como lo prohíbes totalmente, básicamente no puedes hacerte cargo de esas externalidades, y no aporta recursos a las arcas fiscales, porque al estar prohibida, lo conversamos hoy día en la tarde, es cierto, en Hacienda, no puedes tampoco cobrar impuestos a un consumo, básicamente, que es ilegal. El segundo tipo de modelo, que es de monopolio estatal, es un modelo adoptado por Uruguay y Noruega. También en la presentación de la superintendencia estaban en el pie de página, sí. Presenta los mismos desafíos que el modelo de prohibición respecto de la posibilidad de lograr una prohibición efectiva de la competitividad. O sea, tiene un monopolio estatal, espera uno que el único proveedor en el mercado es la empresa estatal, ¿cierto? Y eso también ha evidenciado que básicamente igual hay otros actores que finalmente ingresan al mercado, que no están regulados, que no son de la empresa estatal, y finalmente es difícil ahí controlar eso. Eso es por lo menos la evidencia que hay para Uruguay, ¿sí?, en esta materia. Menos flexible en el sentido de que si la oferta de la empresa estatal es superada por otras plataformas que no están autorizadas, se generan incentivos para que los jugadores finalmente se trasladen a las plataformas ilegales, y al final queda reducida la provisión estatal en el mercado. Entonces tiene desafíos que generar una institucionalidad tanto tecnológica como física, ¿cierto?, capaz de hacerse cargo realmente de los desafíos que implica la provisión de juegos en este mercado. Y el tercer modelo, que es el modelo semiabierto, uno con algún tipo de autorización administrativa, es el modelo que está contemplado en la mayoría de los países que han regulado el juego en línea, entre ellos Colombia, España, Holanda. El esquema de autorizaciones contempla incentivos a la formalización. Entonces, básicamente uno señaliza, o sea, el mercado señaliza con esta autorización cuáles son las plataformas que cumplen básicamente con los requisitos. Y eso disuade o pone un desincentivo para que plataformas operen en la ilegalidad, porque pone un sello, como un sello de calidad. Y eso tiene otro efecto positivo, en el sentido de que si más parte del mercado está dentro de lo observado, regulado, fiscalizado, también pagan más impuestos, ¿cierto? Y todo lo que eso implica. Ahora, la autorización se otorga por un periodo de tiempo determinado. Se contemplan además causales de revocación o cancelación de las autorizaciones vía algún procedimiento administrativo de revisión. Y se establece un sistema de tributación especial para las plataformas que están formalizadas, registradas, ¿sí? Ok, entonces el proyecto que hoy día está en trámite opta por un modelo de mercado semiabierto. Eso es lo que ustedes tienen aquí en el Congreso, ¿sí? Sujeto a una autorización por parte de la Superintendencia de Casinos de Juego que ampliaría las competencias administrativas de la Superintendencia. Los objetivos generales del proyecto son generar un mercado competitivo de apuestas en línea con autorización administrativa para participar en él, ¿cierto?
resguardar la fe pública, proteger la salud y la seguridad de los jugadores. Al apostar por una mayor proporción del mercado formalizado, se puede básicamente hacer eso. Aumentar la recaudación fiscal y transparentar los orígenes y el destino de los recursos obtenidos a través de estas plataformas. El gran desafío de cualquiera de estos modelos es tener formalizado el mercado, básicamente, tenerlo observado, que no quede tanto afuera, ¿sí? Por las consecuencias que tiene esto. Nosotros hemos estado trabajando en varias mesas de trabajo y reuniones y el diagnóstico general que tenemos del proyecto es que es un avance en el proceso de regulación de una actividad que hoy día está operando de manera ilegal en el país, que promueve un mercado competitivo y regulado, es un modelo semiabierto, como ya dije. El órgano de fiscalización es hoy día altamente calificado y actualmente existe en nuestro sistema jurídico. Nosotros tenemos una superintendencia de casinos que funciona, que actúa, que básicamente está ahí, que ya tiene una experiencia en un mercado de casinos físicos que está también altamente regulado, ¿sí? Se pone especial énfasis en la protección de menores y el juego responsable y establece un sistema de tributación que se hace cargo de las características propias de la industria. Ahora bien, desde la exposición en la Comisión de Economía, el 2 de agosto del 2022, hemos sostenido reuniones con distintos organismos, entre ellos la misma Superintendencia de Casinos y Juegos, con la cual tenemos reuniones permanentes, con la Comisión del Mercado Financiero, con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio Público, la SECPRES, NIC Chile, con la Polla Chilena de Beneficencia, con el Servicio de Impuestos Internos, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones y con la Unidad de Análisis Financiero. Son todas instituciones del Estado. Ahora, a pesar de los avances que significan la normativa que está propuesta en el proyecto de ley respecto a lo que tenemos hoy día actualmente, que es nada, básicamente, estas reuniones nos han permitido detectar distintos aspectos que mejoran el proyecto, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, existe espacio para mejorar el diseño de incentivos a la formalización. Hay aspectos positivos como el sello de autorización, el plazo de autorización, la publicidad. Sin embargo, parece como no ser suficiente frente a los cambios que afectarán a las plataformas que hoy operan en la ilegalidad. Porque, por otro lado, formalizarse implica pagar impuestos, obligaciones de información, ¿cierto? Hay como formalízate, pero hay costos también ahí. Entonces, la optimización del esquema de incentivos justifica en gran parte las modificaciones que pretende introducirse al proyecto para poder efectivamente incentivar la formalización. El catálogo de sanciones administrativas y penales es confuso, no existe un listado único de sujetos pasivos de las sanciones, el concepto de beneficiario final no es acorde a las modificaciones que hoy día estamos viendo en la reforma tributaria, la aplicación de sanciones alternativas complejiza el procedimiento sancionatorio, entonces hay varias cosas que mejorar ahí. Además, se otorgan facultades de sanción a la Superintendencia de Casinos sobre entidades que no son sus órganos fiscalizados, lo que es engorroso ante tribunales y por lo tanto eso también se está revisando. Además, debido a los cambios constantes de esta industria, se debe hacer un análisis extensivo de las materias que van a ser reguladas, ya sea por potestad reglamentaria o normas técnicas, porque esto va cambiando demasiado rápido, entonces necesita cierta flexibilidad para ajustarse en el corto plazo. Hay otros temas, por ejemplo, están coexistiendo en el proyecto autorizaciones generales y otras que son especiales. No tienen, en nuestra opinión, las especiales mucho sentido, entonces eso también se está revisando.
Tampoco parece adecuada la inclusión de organismos propios del procedimiento de concesión de casinos territoriales que no son acordes a a la propuesta de mercado semiabierto, ¿cierto? O sea, hay cosas que pasan hoy día en lo que tenemos de casinos físicos que en realidad no son aplicables en esta otra realidad. También se está revisando la naturaleza jurídica de las autorizaciones. Hay un diseño impositivo, que es el que se propone en la ley, que presenta similitudes, pero es diferente a la tributación a la cual se sujetan los demás premios de juegos de azar. Estamos revisando también esa propuesta de tributación, ¿sí? Además, el proyecto debe fortalecer la postura del Servicio de Impuestos Internos respecto de las plataformas no autorizadas, ¿sí? O sea, para que nos ayuden también todos los mecanismos y las instituciones que intervienen aquí para fiscalizar. Faltan normas que autoricen el actuar de los distintos organismos que supervisan el cumplimiento de la ley dentro de los ámbitos, dentro de los distintos ámbitos, la Superintendencia, el Servicio de Impuestos Internos, la UAF, el Instituto del Deporte, el CERNAC, etcétera. Y también el intercambio de información. Además, la regulación de la presencia de publicidad es menos exigente que aquella que se ha acordado en el proyecto de ley que prohíbe, por ejemplo, la presencia de publicidad de casas de apuestas online en eventos y clubes deportivos. Y si bien se establece una política nacional de juego responsable, existe también espacio para mejora en estas plataformas y perfeccionamiento del gravamen que financia además la política nacional de juego responsable. Y por lo tanto ahí también se están pensando en otro diseño. Además se deben fortalecer los derechos de los usuarios en materias sensibles como la restitución y garantía de los fondos, protección de los datos sensibles. Hay una mesa de trabajo ahí con la CMF que además ya tiene harta experiencia ahí por la ley FinTech, ¿cierto? Y finalmente hay un tema con la transitoriedad y entrada en vigencia de la ley. También estamos trabajando en el tiempo de implementación de los cambios en la Superintendencia de Casinos y la creación de mercado de entidades certificadoras, la situación de las plataformas actualmente existentes, etcétera. Entonces, esas son como el diagnóstico actual. Durante los meses de enero y febrero nosotros estaremos... O sea, continuamos con este trabajo, con estas mesas, con los distintos ministerios, servicios e instituciones que ya nombramos. Y creemos que las audiencias que se realicen acá en el Congreso durante el mes de enero pueden ser un insumo adicional para nosotros. Nosotros estamos escuchando las audiencias y esperamos incorporar tempranamente otros temas que puedan surgir en ellas para en marzo, cuando presentemos... las modificaciones desde el Ejecutivo puedan ser ya incorporadas estos comentarios, ¿sí? Muchas gracias. Y ahí tramitar activamente el proyecto de ley. Le agradezco muchísimo el tiempo. Espero que hayan escuchado con ¿Diputado? Sí, diputado Barrera. Sí, presidente, antes que terminemos, sería bueno también invitar al Ministerio de Salud para ver si tiene al área encargado de, no sé, la parte psicológica, no sé, a lo mejor hay hasta suicidio, salud mental, claro. Y me acaban de dar el nombre también de otra institución que se llama Corporación por el Juego Responsable. Está. Eso, presidente. Gracias, diputado. ¿Diputado Bernales? ¿No? ¿Diputada? ¿Algún otro diputado? Estamos un poco apurados porque el ministro de Hacienda nos está esperando. Usted va a arriar, usted, 7:30. Bueno, yo les agradezco a las tres damas que estuvieron brillantes las exposiciones y creo que vamos bastante claro, hemos aprendido. Que harta pega porque la he visto en todas lo que dice la subsecretaria va a estar en todas las... Y vamos a continuar, subsecretaria, escuchando, ¿cierto?, a distintos autores de aquí a marzo. Así que con tranquilidad, porque queremos hacer un buen proyecto, al igual que usted, pero que tenemos que escuchar más a las personas para
no solo aprender a legislar mejor, sino que efectivamente saber de un tema que es profundo e importante. Les agradezco a todos y habiéndose cumplido el tiempo de la reunión, esta se levanta.